Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En estos videos vamos a ver aparato respiratorio. Por intuición entendemos que la respiración básicamente es meter aire. Ahora, si queremos irnos a algunos conceptos un poquito más técnicos, cuando hablamos de respiración, en realidad podemos estar haciendo referencia a dos procesos diferentes pero interrelacionados. Uno de ellos es la respiración entendida como ventilación. ¿Qué quiere decir? Que es el movimiento del aire en distintas estructuras para ingresar oxígeno y sacar dióxido de carbono, como así también podemos entender a la respiración como la respiración celular, que es el ingreso de ese oxígeno a las células para oxidar distintos compuestos y de esta forma obtener energía. El aparato respiratorio justamente va a vincular estos dos procesos. ¿Por qué? Porque justamente por medio de distintos órganos va a encargarse de la ventilación, que quiere decir de ingresar aire y con esto oxígeno que llegue hasta los pulmones. En los pulmones generar la hematosis, que quiere decir el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono en la sangre, que va a salir luego por un proceso de ventilación y va a ser eliminado al exterior. Y luego esta sangre va a conducir el oxígeno disuelto en ella para que llegue a las células y allí se produzca la perfusión, que quiere decir el intercambio de sustancia entre la sangre y los tejidos, dejando entre otras cosas el oxígeno y llevándose el dióxido de carbono. Hasta acá yo he utilizado dos términos diferentes. He utilizado por un lado el concepto de aire, pero también he estado hablando de oxígeno y de dióxido de carbono. ¿En qué radica la diferencia? En que el aire es una solución, es una mezcla de gases, donde el que aporta mayor cantidad es el nitrógeno, casi con un 77%, mientras que el oxígeno aporta aproximadamente un 21% a esa mezcla de gases, encontrándose aproximadamente un 1% de argón, un poco menos de un 1% de otros gases y 0,003% de dióxido de carbono. Eso es el aire. Yo hablé de que quiero pasar el oxígeno a la sangre para que lo lleve a los tejidos y devolver el dióxido de carbono desde las células a la sangre para que lo saque por las vías aéreas. Divino, ¿cómo ocurre todo esto? A nivel celular, estos mecanismos van a ocurrir por difusión. Y como ya hemos visto, para que la difusión ocurra, yo tengo que conocer la concentración de las sustancias para ver cómo se van a mover. Cuando nos estamos refiriendo a gases, en general no hablamos en términos de concentración, sino que hablamos en términos de presiones. Entonces, esta mezcla de gases que conforman el aire a nivel del mar va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. Pero dentro de este aire, el nitrógeno aporta el 77% y el oxígeno aporta un 21%. Entonces, el aporte relativo que hace cada uno de estos gases al total de estos 760 milímetros de mercurio es lo que se conoce como presión parcial. Entonces, la presión parcial de oxígeno va a ser igual a estos 760 milímetros de mercurio por 0,21, porque aporta el 21% de toda esa mezcla de gases. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno va a ser de 160 milímetros de mercurio. Ahora, este aire es un aire seco. Yo no he contado que tiene humedad en forma de vapor de agua. Y ese vapor de agua también está incluido dentro de estos 760 milímetros de mercurio. Entonces, si yo considero el aire que esté humificado, yo voy a tener que dentro de estos 760 milímetros de mercurio, 47 milímetros de mercurio los aporta el vapor de agua. Cuando yo ahora quiero sacar la presión parcial de oxígeno, yo voy a seguir teniendo mi 21% de oxígeno, pero ya no sobre 760, sino sobre 760 menos los 47 milímetros de mercurio que aportó el agua. Entonces, en este caso, la presión parcial de oxígeno va a ser igual a 760 milímetros de mercurio, que es la presión total del aire, menos los 47 que aporta el agua, por los 0,21 que es el aporte que tiene el oxígeno a la mezcla de gases. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno en el aire húmedo va a ser de 149 milímetros de mercurio. Hasta acá venimos fenómenos, ya entendimos el aire y todo este tema. Ahora bien, este aire va a cambiar según un montón de
condiciones, entre ellos la altura. ¿Qué pasa cuando yo subo en altura? La capa de aire que tengo sobre mi cabeza va a ser menor. Por lo tanto, si bien yo voy a seguir teniendo las proporciones ya establecidas en ese aire, la cantidad de moléculas va a ser menor. Entonces, si yo tengo una capa de aire más pequeñita, la cantidad de moléculas de oxígeno va a ser menor. Eso se conoce como hipoxia ambiental y va a generar una serie de patologías que van a generar síntomas como por ejemplo mareos, náuseas, descomposturas, vómitos. ¿Cómo puede el cuerpo contrarrestar eso? Generando hiperventilación. ¿Qué quiere decir? Que voy a aumentar la frecuencia respiratoria para que ingrese más aire, como así también la amplitud de la respiración. Obviamente todo esto acompañado de un aumento en la frecuencia cardíaca fundamental para distribuir ese oxígeno y sacar el dióxido de carbono. Si yo le doy suficiente tiempo, yo puedo generar un mecanismo de aclimatación. ¿Qué quiere decir? Que como fenómeno fisiológico no solo voy a generar cambios en la frecuencia respiratoria, sino que también puedo modificar la cantidad de glóbulos rojos, como así también la afinidad de la hemoglobina, que es el pigmento que transporta el oxígeno, con el propio oxígeno. Y de esta forma tratar de revertir los efectos de la hipoxia. El caso contrario es cuando yo bajo y aumento la profundidad. Al aumentar la columna sobre mi cuerpo, yo lo que voy a tener es más presión, aproximadamente una atmósfera cada 10 metros. Eso lo que hace es que aumente tanto la presión en el interior de nuestros pulmones que van a empezar a pasar burbujas, borbotones de aire al interior de la sangre, sobre todo de nitrógeno. Esas burbujas van a generar lo que se conoce como una embolia, que quiere decir que pueden obstruir los vasos sanguíneos. Hasta acá hemos hablado de las funciones del aparato respiratorio en cuanto al intercambio de gases, pero también justamente como moviliza dióxido de carbono va a ser fundamental para regular el pH sanguíneo, va a tener que ver con la fonación, como así también recordemos que va a estar relacionado con la presencia de receptores olfativos que van a participar tanto del olfato como del sentido del gusto. Con esto, chicos, terminamos esta introducción general. En los próximos videos nos vamos a estar metiendo con la anatomía y fisiología del sistema. Nos estamos viendo pronto. Saludos.